Hay almas que el mundo olvida. Y hay almas que el universo no puede borrar, aunque quiera. Hay nombres que se pronuncian en voz baja. Nombres que generan miedo. Nombres que generan preguntas. Nombres que, al escucharlos, algo dentro de ti se mueve, aunque no sepas exactamente por qué. Hoy vamos a hablar de uno de esos nombres. No como lo hacen los noticieros. No como lo hacen los reporteros. No como lo hacen quienes solo ven la superficie de las cosas. Hoy vamos a mirar debajo. Vamos a ir a ese lugar donde las historias humanas se convierten en algo más grande. Donde las decisiones de un solo hombre se convierten en una lección para todos. Hoy vamos a hablar del misterio que rodea la vida de Nemesio Oseguera Cervantes. El hombre conocido como el Mencho. Pero no lo vamos a juzgar. No estamos aquí para eso. Estamos aquí para entender. Para preguntarnos cosas que nadie se pregunta. Para ver lo que la mayoría no ve. Porque detrás de esta historia, hay algo que te toca a ti también. Quédate. Porque lo que estás a punto de escuchar, no lo vas a olvidar. ¿Fue solo un hombre? Esa es la primera pregunta que quiero hacerte. ¿Fue solo un hombre que tomó malas decisiones, o fue algo más? ¿Fue simplemente una persona que eligió un camino oscuro, o fue el resultado de algo que ya estaba en marcha desde antes de que él naciera? ¿Qué hace que alguien pase de la nada, al todo? ¿Qué hace que alguien que nació sin nada, termine siendo uno de los nombres más buscados del mundo? Hay algo en esta historia que no se puede explicar solo con datos. Algo que no se puede entender solo con hechos. Algo que vive en un lugar más profundo. Y ese lugar, es donde vamos a ir hoy. Pero antes de responder, tengo otra pregunta para ti. ¿Alguna vez has sentido que tu vida podría haber ido por otro camino? ¿Alguna vez has estado en un momento donde una sola decisión, lo cambia todo? Guarda esa pregunta en tu corazón. Porque vamos a regresar a ella. Jalisco, México. Un estado lleno de colores, de tradiciones, de música, de fe. Un lugar donde la gente trabaja la tierra con sus manos. Donde los niños crecen viendo cómo sus padres se rompen el cuerpo para poner comida en la mesa. Ahí nació él. En un rincón del mundo donde la pobreza no es un concepto abstracto. Es algo que se siente. Que se huele. Que se toca todos los días. Imagina por un momento crecer en ese lugar. Imagina despertar cada mañana sabiendo que las oportunidades son pocas. Que el camino es difícil. Que el sistema no fue hecho para personas como tú. Imagina ser joven, lleno de energía, lleno de deseos, y no tener ninguna puerta abierta. Eso no justifica nada. Pero sí explica mucho. Porque la pobreza no es solo falta de dinero. La pobreza es falta de esperanza. La pobreza es una herida en el alma que, si no se sana, se convierte en algo más. Se convierte en hambre. No de comida, sino de poder. De reconocimiento. De existir. Y esa hambre, es la que lo movió. Desde muy joven, Nemesio aprendió que el mundo no le iba a dar nada gratis. Aprendió que para sobrevivir, había que ser más listo, más rápido, más determinado que los demás. Aprendió que el camino fácil y el camino correcto, no siempre son el mismo. Y en ese cruce de caminos, en ese momento donde el alma tiene que elegir, él tomó una decisión. Una decisión pequeña. Casi invisible. Pero esa pequeña decisión, fue la primera piedra de todo lo que vendría después. Pero espera. Antes de continuar, necesito preguntarte algo. ¿Crees en el destino? ¿Crees que hay momentos en la vida que ya estaban escritos, o crees que todo es una elección libre? Yo creo que las dos cosas son verdad al mismo tiempo. Creo que el universo nos pone enfrente ciertos caminos. Ciertas circunstancias. Ciertos encuentros. Ciertas puertas. Pero la elección, siempre es nuestra. Y eso es lo más poderoso y lo más aterrador al mismo tiempo. Porque significa que en cada momento de tu vida, estás construyendo algo. Estás construyendo tu destino. Estás construyendo tu historia. Ladrillo por ladrillo. Decisión por decisión. Y no siempre vemos el edificio completo mientras lo estamos construyendo. Solo vemos el ladrillo que tenemos en la mano ahora mismo. Él tampoco lo vio. No al principio. Nadie ve el resultado cuando está en el comienzo. La transformación no ocurre de un día para otro. Eso es algo que pocas personas entienden. No te despiertas un día siendo alguien diferente. No hay un momento único donde todo cambia de golpe. La transformación es un proceso lento, silencioso, casi invisible.
Son pequeñas decisiones que se van acumulando. Son pequeños pasos que, uno a uno, te van llevando lejos de donde empezaste. Y cuando volteas a ver, ya no reconoces el lugar donde estás. Así fue como él se transformó. Paso a paso. Decisión a decisión. Primero fue una cosa pequeña. Luego otra más grande. Luego otra que ya no tenía regreso. Y en algún punto del camino, dejó de ser el niño pobre de Jalisco y se convirtió en algo completamente diferente. ¿Qué es lo que hace que alguien se transforme así? El poder. No el poder que viene de afuera. No el poder del dinero o las armas o el miedo que generan en los demás. Sino el poder que siente por dentro. Esa sensación de que finalmente existes. De que finalmente te ven. De que finalmente eres alguien. Esa es la trampa más peligrosa del poder. Porque te da algo que tu alma siempre buscó. Pero te lo da de la manera equivocada. Y una vez que lo pruebas, es muy difícil soltarlo. Muy difícil. Hay un momento en la vida de cada persona, donde se convierte en lo que va a ser. No es el momento más dramático. No es el más visible. No es el que aparece en los libros de historia o en los titulares de los periódicos. Es un momento íntimo. Silencioso. Casi sin testigos. Es el momento donde el alma dice, esto soy. Esto elijo ser. Para él, ese momento llegó en algún punto de su vida en las calles, en los cerros, en los márgenes del mundo formal. En algún lugar donde aprendió que el miedo que otros sienten era su moneda más valiosa. Y desde ese momento, el ascenso fue inevitable. No porque el universo lo quisiera, sino porque él lo quiso. Con toda su fuerza. Con toda su energía. Con toda su determinación. La misma determinación que, en otro contexto, en otro camino, podría haber construido algo diferente. Porque eso es lo que más duele de esta historia. No lo que fue, sino lo que pudo haber sido. Hay una energía en el mundo que algunos llaman karma. Otros la llaman consecuencias. Otros la llaman justicia divina. No importa cómo la llames. Lo que importa es que existe. Y funciona con una precisión que a veces asusta. Cada acción genera una reacción. Cada decisión genera un resultado. Cada cosa que sembramos, eventualmente la cosechamos. Sin excepciones. Sin atajos. Sin manera de escapar. Y mientras él construía su poder, mientras más grande se volvía su nombre en las calles, mientras más lejos llegaba su influencia, también se acumulaba algo más. Algo invisible. Algo que no se ve en los ojos de los que te temen. Algo que no se puede comprar con dinero. Algo que no se puede proteger con ningún guardia. Se acumulaba el peso. El peso de cada decisión oscura. El peso de cada daño causado. El peso de cada vida afectada. Ese peso no desaparece. No se va. Se queda. Se asienta. Se vuelve más pesado con el tiempo. Y en algún punto, comienza a cobrar. ¿Alguna vez has sentido el peso de una mala decisión? No necesito que me respondas en voz alta. Solo quiero que lo sientas por un momento. Ese peso que se queda en el pecho. Esa sensación de que algo está mal. Esa voz interior que no te deja en paz. Todos lo hemos sentido alguna vez. La diferencia está en cuántos de nosotros aprendemos de ese peso, y cuántos lo ignoramos y seguimos adelante. Él siguió adelante. Muchas veces siguió adelante. Quizás porque el miedo a parar era más grande que el miedo al peso. Quizás porque cuando llegas a cierto punto del camino, ya no sabes cómo regresar. O quizás, porque nadie le enseñó que era posible regresar. El quiebre. Todo tiene un quiebre. Todo tiene un punto donde la estructura, por más sólida que parezca, empieza a mostrar las grietas. En la naturaleza lo vemos todo el tiempo. Una roca que parece inamovible, golpeada por el agua durante años, termina partida en dos. Un árbol que creció torcido, eventualmente cae bajo su propio peso. Y en la vida humana es igual. Todo lo que se construye sobre el miedo, sobre el dolor de otros, sobre la oscuridad, eventualmente encuentra su quiebre. No porque haya un castigo divino esperando en alguna nube, sino porque la oscuridad no es sostenible. La oscuridad consume. La oscuridad devora. La oscuridad, tarde o temprano, se come a sí misma. Y en algún punto de su historia, el universo empezó a mandar señales. Las señales no siempre son dramáticas. No siempre son visibles desde afuera. A veces son internas. Son sueños que no te dejan dormir.
Son momentos de silencio donde escuchas algo que no quieres escuchar. Son instantes de claridad donde ves exactamente quién te has convertido. Hay quienes dicen que en los momentos más oscuros de la noche, los que viven en el poder obtenido con sangre, escuchan cosas que otros no escuchan. Sienten cosas que otros no sienten. El universo no olvida. El universo habla. La pregunta siempre es si estamos dispuestos a escuchar. Ahora quiero que hagamos una pausa. Quiero que respires hondo. Porque lo que vamos a explorar ahora es la parte más profunda de todo esto. La parte que no aparece en ningún periódico. La parte que no se puede medir. La parte que no tiene nombre en el lenguaje común. El significado espiritual de esta historia. ¿Qué significa todo esto? ¿Por qué el universo permite que existan personas como él? ¿Por qué el poder puede llegar a manos de quienes no están listos para cargarlo? ¿Por qué el camino oscuro parece, a veces, más accesible que el camino de la luz? Estas preguntas no tienen respuestas simples. Pero valen la pena explorarlas. Porque en las preguntas difíciles, vive la sabiduría más profunda. El poder es una de las energías más malentendidas que existen. Desde siempre, los seres humanos hemos buscado el poder. Lo hemos deseado. Lo hemos perseguido. Lo hemos venerado. Y desde siempre, el poder ha sido la fuente de las mayores tragedias humanas. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas que buscan el poder, en realidad no están buscando poder. Están buscando algo más. Están buscando ser vistos. Estar seguros. Ser amados. Sentir que existen. Sentir que importan. El poder es el disfraz. El verdadero deseo es mucho más profundo y mucho más humano. Y eso es lo que nadie te cuenta cuando hablan de personas como él. Que debajo del poder, debajo del miedo que generan, debajo del nombre que hace temblar a muchos, hay un ser humano con heridas. Con miedos. Con una historia. No lo digo para justificarlo. Lo digo para entenderlo. Porque entender es la única manera de aprender. Y aprender es la única manera de no repetir. Hay una enseñanza espiritual muy antigua que dice: lo que buscas afuera de ti, siempre fue tuyo por dentro. El poder verdadero no se obtiene con miedo. No se construye con dominación. No se mide por cuántas personas te obedecen. El poder verdadero es la capacidad de ser dueño de ti mismo. De tus pensamientos. De tus emociones. De tus acciones. El poder verdadero es la libertad interior. Y esa libertad es la única que nadie te puede quitar. Pero para encontrarla, hay que ir hacia adentro. Hay que bajar al sótano del alma y mirar lo que hay ahí. Sin mentiras. Sin excusas. Sin máscaras. Y eso es lo más difícil que existe. Mucho más difícil que construir un imperio con miedo. Mucho más difícil que dominar a otros. Dominar a otros es fácil cuando tienes los recursos para hacerlo. Dominarte a ti mismo, eso requiere un tipo de valentía diferente. Un tipo de valentía que muy pocos encuentran. Ahora quiero hablarte del ego. El ego es esa voz dentro de ti que siempre quiere más. Que nunca está satisfecha. Que siempre necesita demostrar, ganar, dominar, tener razón. El ego no es malo en sí mismo. El ego tiene una función. Nos ayuda a sobrevivir. Nos da identidad. Nos motiva. Pero cuando el ego se convierte en el piloto de tu vida, cuando ya no eres tú quien guía al ego sino el ego quien te guía a ti, eso es cuando los problemas comienzan. Porque el ego no tiene límites naturales. El ego siempre quiere más. Siempre hay algo más que obtener, algo más que probar, algo más que conquistar. Y en esa búsqueda interminable de más, el alma se pierde. Se pierde en el ruido. Se pierde en la carrera. Se pierde en la ilusión de que el siguiente logro, el siguiente nivel de poder, el siguiente territorio conquistado, finalmente va a llenar el vacío. Pero no lo llena. Nunca lo llena. Porque el vacío no es de afuera. El vacío es de adentro. Y ninguna cosa del mundo exterior puede llenar un vacío interior. Eso es algo que él, en algún punto de su vida, debió haber sentido. Aunque quizás no supo nombrarlo. Aunque quizás no supo qué hacer con eso. Hay algo que quiero preguntarte ahora. ¿Cuántas veces has buscado afuera lo que en realidad necesitabas encontrar adentro? ¿Cuántas veces has perseguido algo, creyendo que eso iba a hacerte feliz, que eso iba a darte paz, y cuando lo obtuviste, el vacío seguía ahí? Todos lo hemos hecho. De diferentes maneras, con diferentes cosas,
en diferentes momentos. La diferencia está en la escala. La diferencia está en si lo que buscamos afuera hace daño a otros o no. La diferencia está en si estamos dispuestos a detenernos y preguntarnos, ¿qué es lo que realmente necesito? Las consecuencias invisibles. Ese es el concepto que quiero explorar ahora. Cuando hacemos algo que genera daño en el mundo, hay consecuencias visibles e inmediatas. Esas son las que todo el mundo ve. Las que aparecen en las noticias. Las que generan reacciones. Pero también hay consecuencias invisibles. Consecuencias que se mueven en otra dimensión. Que no se ven a simple vista. Que trabajan en silencio, pero con una precisión absoluta. Consecuencias que afectan el alma. Cada vez que alguien causa daño consciente y deliberadamente, algo ocurre dentro de esa persona. Algo se endurece. Algo se cierra. Una parte del alma que antes estaba viva, se apaga. No de golpe. Poco a poco. Pero sin pausa. Es como si cada acción oscura pusiera una capa entre tú y tu propia esencia. Una capa de ruido. Una capa de distancia. Una capa que hace cada vez más difícil escuchar esa voz interior que sabe quién eres en realidad. Y cuando ya no puedes escuchar esa voz, cuando ya no recuerdas quién eras antes de todo esto, ahí es cuando el verdadero peligro comienza. Porque ya no hay brújula. Ya no hay norte. Solo hay el movimiento hacia adelante, porque pararse significa enfrentarse con todo lo que hay detrás. ¿Qué le pasa al alma de una persona que vive en la oscuridad por mucho tiempo? Los ancianos de muchos pueblos indígenas de México tienen una respuesta para eso. Dicen que el alma tiene memoria. Que el alma guarda todo lo que el cuerpo y la mente quieren olvidar. Que el alma lleva el registro completo de quién has sido y qué has hecho. Y dicen que llegará un momento, en esta vida o en otra, donde ese registro tendrá que ser revisado. No como un castigo, sino como una lectura honesta de lo que fue. Una oportunidad de aprender. De sanar. De completar lo que quedó incompleto. Hay algo profundamente justo en eso. Y hay algo profundamente esperanzador. Porque si el alma tiene memoria y el alma tiene la capacidad de aprender, entonces siempre hay una oportunidad de transformación. Siempre. En cualquier punto del camino. Por más oscuro que sea el lugar donde estás. Hay algo en esta historia que va más allá de un solo hombre. Hay algo que habla de sistemas. De estructuras. De un mundo donde la pobreza genera desesperación, y la desesperación genera decisiones que destruyen vidas. Y mientras ese sistema no cambie, mientras sigan existiendo millones de personas que crecen sin esperanza, sin oportunidades, sin una mano que los guíe hacia la luz, seguirán existiendo historias como esta. No porque las personas sean malas por naturaleza, sino porque el ambiente moldea. El ambiente enseña. El ambiente abre ciertas puertas y cierra otras. Y cuando las únicas puertas que ves abiertas llevan a la oscuridad, es muy difícil elegir la puerta que no existe. Esto no es excusa. Nunca puede ser excusa. Pero sí es una llamada de atención. Una llamada a nosotros. A cada uno de los que estamos escuchando esto ahora mismo. ¿Qué estamos haciendo para abrir puertas en la vida de quienes las necesitan? ¿Qué estamos haciendo para cambiar los sistemas que generan desesperación? ¿Qué estamos haciendo para ser parte de la solución, y no solo observadores del problema? Y ahora llegamos al corazón de todo esto. La gran verdad que esta historia guarda para ti. Prepárate. Porque lo que voy a decirte ahora es lo más importante de todo el vídeo. Esta historia no es sobre él. Esta historia es sobre ti. Sí, sobre ti. ¿Cómo? Porque en algún nivel, todos tenemos dentro de nosotros la semilla de la luz y la semilla de la oscuridad. Todos tenemos momentos donde el ego quiere tomar el control. Donde el miedo nos lleva a hacer cosas que no están alineadas con quienes somos en realidad. Donde el dolor nos impulsa a herir a otros, aunque sea de maneras mucho más pequeñas. Todos hemos tomado decisiones de las que nos arrepentimos. Todos hemos tenido momentos donde elegimos el camino equivocado. La diferencia entre su historia y la tuya no está en la naturaleza de tus decisiones. Está en la escala. Está en el contexto. Está en las circunstancias que te tocaron vivir. Pero la dinámica interna es la misma. El ego que quiere poder. El alma que quiere paz. La tensión entre los dos. La elección que tienes que hacer una y otra vez. Cada día. En cada momento. La pregunta que te estoy haciendo ahora mismo es esta. ¿Qué eliges tú? No en términos dramáticos.
no en términos de vida o muerte. En los pequeños momentos. En los momentos cotidianos. En los momentos donde nadie te ve y nadie te juzga. ¿Eliges la honestidad o la conveniencia? ¿Eliges el amor o el miedo? ¿Eliges la compasión o la indiferencia? ¿Eliges construir o destruir? ¿Eliges la luz o la oscuridad? Esas pequeñas elecciones, acumuladas en el tiempo, son las que construyen tu destino. No el destino que el universo te impuso desde afuera, sino el destino que tú mismo estás creando, ladrillo a ladrillo, con cada elección que haces. Hay un concepto en las tradiciones espirituales de México y de muchos pueblos del mundo que me parece profundamente hermoso. El concepto de que cada alma viene a este mundo con una misión. No una misión grande ni dramática necesariamente. No tienes que cambiar el mundo entero ni salvar a miles de personas. La misión puede ser tan simple como amar a tu familia con honestidad. Como criar a tus hijos con ternura y sabiduría. Como ser un amigo real en un mundo de relaciones falsas. Como hacer tu trabajo con integridad, aunque nadie lo vea. La misión es ser, auténticamente, quien viniste a ser. Y cuando te alejas de esa misión, cuando el ego o el miedo o la desesperación te llevan por caminos que no son los tuyos, el alma sufre. No porque haya una fuerza externa castigándote, sino porque hay algo dentro de ti que siempre sabe la diferencia entre quién eres y quién estás siendo. Y esa diferencia, duele. Entonces, ¿qué aprendemos de esta historia? Aprendemos que el poder sin propósito destruye. Aprendemos que el ego sin límites consume. Aprendemos que las decisiones tomadas desde el miedo generan más miedo. Aprendemos que el destino no es algo que te pasa. Es algo que tú construyes. Aprendemos que siempre hay consecuencias. Siempre. Para todos. Sin excepciones. Aprendemos que la oscuridad tiene una atracción poderosa. Pero también tiene un precio. Y aprendemos que la luz, aunque a veces parezca más difícil de alcanzar, es el único camino que en realidad te lleva a donde tu alma quiere ir. Quiero decirte algo antes de cerrar. Algo que siento profundamente y que espero que llegue a ti como llegó a mí cuando lo entendí. No importa dónde estás ahora mismo. No importa qué decisiones has tomado en el pasado. No importa cuántas veces has elegido el camino equivocado. No importa qué tan lejos sientes que estás de quien quieres ser. El alma siempre tiene la capacidad de regresar. Siempre. No hay una distancia tan grande que el alma no pueda recorrer en sentido contrario. No hay una oscuridad tan profunda que la luz no pueda penetrar. No hay un error tan grande que el aprendizaje no pueda transformar en sabiduría. Eso es lo que este momento de la historia nos enseña. Que mientras haya vida, hay posibilidad. Que mientras haya aliento, hay oportunidad. Que mientras el corazón siga latiendo, la transformación es posible. Y ahora llegamos al final de este viaje. Hemos recorrido la historia de un hombre. De sus orígenes. De su ascenso. De su oscuridad. De las consecuencias invisibles que se acumulan en el alma de quienes eligen el camino del poder sin amor. Pero más importante que eso, hemos recorrido algo tuyo. Hemos tocado esa parte de ti que sabe, en lo más profundo, cuál es el camino que tu alma quiere seguir. Hemos tocado esa parte de ti que entiende que las decisiones importan. Que cada elección construye algo. Que el destino no es un accidente ni una condena, sino el resultado de quién eres y lo que eliges ser. Hay un momento en cada vida, donde el alma se detiene. No el cuerpo. No la mente. El alma. Se detiene un instante y pregunta, ¿esto es lo que vine a hacer? ¿Esto es quien vine a ser? Ese instante es sagrado. Y si alguna vez te llega ese instante, si alguna vez sientes esa pausa en lo más profundo de tu ser, escúchala. No la ignores. No la cubras con ruido. No la ahogues con ocupaciones o excusas. Escúchala. Porque en esa pausa vive la respuesta más importante de tu vida. El universo no te pide que seas perfecto. El universo no te pide que nunca cometas errores. El universo te pide algo mucho más sencillo y mucho más profundo. Que seas auténtico. Que elijas con conciencia. Que aprendas de lo que viviste. Que uses lo que aprendiste para construir algo mejor. Eso es todo. Eso es suficiente. Porque al final, cuando el tiempo pase y el mundo cambie y los nombres que hoy suenan tan fuertes se vayan borrando de la memoria colectiva, lo único que quedará será la energía que dejaste atrás. La energía de lo que sembraste.
La energía de cómo trataste a las personas que cruzaron tu camino. La energía de si elegiste construir o destruir. La energía de si le diste a tu alma la oportunidad de ser quien realmente es. Esta historia no fue sobre él. Nunca fue sobre él. Fue sobre ti. Fue un espejo. Un espejo para que te vieras. Para que te preguntaras cosas que quizás no te habías preguntado. Para que te detuvieras un momento en el ritmo acelerado de tu vida y recordaras algo importante. Recordaras que tienes poder. No el poder del miedo. No el poder de la dominación. El poder más real que existe. El poder de elegir quién eres. Ese poder, nadie te lo puede quitar. Ese poder, siempre ha estado dentro de ti. Siempre. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por quedarte. Gracias por abrir tu corazón a estas palabras. No fue casualidad que este vídeo llegara a ti. Nada llega a nuestra vida sin razón. Quizás necesitabas escuchar algo de todo esto. Quizás hubo una sola frase que te tocó de una manera diferente. Quizás algo de lo que compartimos aquí hoy va a quedarse contigo y, en el momento justo, va a hacer la diferencia. Eso es suficiente. Eso es todo lo que necesitamos. Si este vídeo movió algo dentro de ti, si te hizo pensar, si te hizo sentir, si te hizo preguntarte algo que no te habías preguntado antes, compártelo. No por el canal. No por las vistas. Sino porque quizás hay alguien en tu vida que también necesita escuchar esto. Quizás hay alguien que está en ese cruce de caminos. Que está a punto de tomar una decisión. Que necesita recordar que tiene el poder de elegir la luz. Compártelo para ellos. Y si tienes algo que decir, algo que quieras compartir, alguna reflexión que se movió en ti mientras escuchabas estas palabras, déjalo en los comentarios. Porque este espacio no es solo mío. Es de todos los que llegamos aquí buscando algo más que información. Buscando verdad. Buscando conexión. Buscando ese recordatorio de que somos más que lo que vemos en el espejo. Este espacio es tuyo. Hasta la próxima. Con todo el respeto y el cariño que merece tu alma. Porque al final, el verdadero poder nunca estuvo en los imperios que construimos afuera. Siempre estuvo en la paz que cultivamos adentro. Siempre.